Excelente día, amigos de YouTube. Quiero agradecer infinitamente cada una de las nuevas suscripciones. Agradezco sobre todo este nuevo día que me permite poder compartir con ustedes un video más sobre cómo hacer marquetería. En esta ocasión vamos a partir de esta idea. Vamos a hacer un mosaico. Al centro, dos trapecios, uno de maple y uno de tulipié negro. Alrededor encontramos trapecios más pequeños de maple, tulipié negro, y en el otro extremo igual. Una combinación simétrica que armoniza toda la pieza. Y al centro, dos cuadrados, uno de maple y uno de tulipié negro, y en el otro extremo también dos cuadrados más. El primer paso es cortar tiras de 1 centímetro de ancho de maple y de tulipié negro para cortar los trapecios. Vamos a cortar tiras de 1 centímetro de ancho de maple. Ya tengo unidad cada una de las tiras de 1 centímetro de tulipié negro y maple. Aquí tengo una línea recta y aquí tengo marcada una inclinación de 45 grados. Ahora el siguiente paso es cortar esta inclinación . Tengo mi inclinación de 45 grados. Ahora voy a separar las tiras para cortar el trapecio. Ya tengo cortada la inclinación y separadas las tiras. Ahora voy a hacer el siguiente corte. Tengo una base inferior o base grande de 4 centímetros y una base superior o base chica de 2 centímetros y una altura de 1 centímetro. Para hacer el siguiente corte, he improvisado ese artefacto de corte. Aquí tiene 4 centímetros y de base chica o base superior tiene 2 centímetros y tiene 1 centímetro de altura. Aquí tengo una inclinación de 45 grados que lo voy a usar como un tope, y aquí tengo una inclinación de 45 grados que lo voy a usar como guía de corte. La idea es la siguiente: introducimos la pieza hasta que llega al tope, la voy a fijar y voy a usar mi guía de 45 grados como una guía de corte. Vuelven a quedar 45 grados. Y tengo mi trapecio.
Vuelvo a introducir la pieza, llego al tope, lo fijo y corto. Tengo otro trapecio. Introduzco ahora uno de tulipié negro. Lo fijo. Tengo otro. Ya tengo unida cada una de las tiras de 1 centímetro de tulipié negro y maple para cortar cuadrados. Tengo una línea recta aquí y ahora voy a usar mi escantillón o una escuadra, como ustedes gusten, y voy a cortar a 1 centímetro también. Otra tira más. Ahora las vamos a separar. Ahora las separamos de 2 en 2. Ya tenemos los trapecios, ya tenemos los cuadrados. Ahora nos falta cortar los trapecios más pequeños. El siguiente paso es cortar tiras de 7 milímetros de ancho de maple y de tulipié negro para los trapecios más pequeños. Vamos a cortar tulipié negro. Otra tira más. De maple. Ya tengo unida cada una de las tiras de maple y tulipié negro de 7 milímetros. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados. Entonces ahora voy a cortar la inclinación.
Ya que corté la inclinación, voy a separar y voy a hacer el corte para el trapecio. Voy a hacer el corte. Ahorita lo tengo así. Necesito un corte así. Tengo de base chica o superior, tengo 15 milímetros y de base grande o base inferior tengo 28 milímetros y 7 milímetros de altura. Ya tengo mi artefacto de corte. Ahora voy a introducir fijo la pieza y corto. Y obtengo un trapecio. Lo verificamos. Es correcto. De esta forma, seguimos cortando hasta tener todos los trapecios que requerimos. Vamos a iniciar el armado. Ahora colocamos aquí un negro. Colocamos uno de maple. Negro. Ahora uno de maple. Uno negro. Y maple negro. Ok. Vamos a armar otro. Colocamos los trapecios. Vamos a colocar ahora uno negro aquí. Uno de maple. Un trapecio aquí. Uno de maple. Uno negro. Un cuadrado de maple aquí y
uno negro. De esta forma continuamos armando todas nuestras piezas. Vamos a iniciar el armado del mosaico. Coloco una pieza aquí. Ahora, este que es la mitad, lo voy a colocar aquí. Ahora, si se dan cuenta, podemos ponerlo negro con negro o podemos seguir este patrón de negro blanco, negro blanco. Entonces, blanco con negro y negro con blanco. Ponemos otro conectivo aquí, otra mitad. Ahora blanco con negro. Se van dando cuenta, va quedando simétrico. Y ahora colocamos aquí negro, negro, blanco, blanco, negro, negro. Y blanco aquí. Ok, van viendo cómo se va armando, se ve bonito. Ahora vamos a poner este aquí. Este aquí. Lo voy a mover un poco. Ok. Ahora negro, blanco, negro, blanco. Ok. Ahora blanco y negro. He terminado de armar el mosaico de marquetería. Simétrico, muy bonito. Espero que este video haya sido de su agrado. Agradezco las nuevas suscripciones al canal. Agradezco el que ustedes estén interesados en este curso. Agradezco infinitamente el poder compartir con ustedes. Gracias, gracias, infinitas gracias.